¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a ver cómo podemos evaluar en Excel si un número es o no es capicúa. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que un número sea capicúa? Bueno, pues realmente es muy sencillo. Tiene que cumplirse la condición de indiferencia a la hora de la lectura de ese número. Es decir, da igual que empecemos por la izquierda o que empecemos por la derecha, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Así, por ejemplo, si tenemos el número 1221, dará igual que lo empecemos a leer por la izquierda, como hacemos en Occidente, o por la derecha, porque el resultado va a ser 1221. No así, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, el número 1234. Si tenemos el 1234, si lo invertimos, será 4321. Luego, si posteriormente hacemos una comparativa, veremos que los números son completamente diferentes. Por tanto, ese número no cumple con la condición para que sea capicúa. ¿De acuerdo? Bien, pues eso vamos a ver cómo desglosamos y desgranamos en fórmulas esa condición para poder realmente evaluar si un número es o no capicúa. Y lo vamos a ver en Excel, y además lo vamos a ver en el Excel que está online para que podáis acceder todos independientemente de la versión que tengáis, ¿de acuerdo? Porque vamos a utilizar fórmulas nuevas, vamos a dejar las fórmulas antiguas a un lado y vamos a pues aprovecharnos de la versatilidad y por supuesto de la funcionalidad extra que nos proporcionan esas nuevas fórmulas, ¿de acuerdo? Bien, entonces en esta celda A1 yo voy a poner un número, por ejemplo voy a poner este número que va a ser capicúa, ¿de acuerdo? Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea perfectamente bien. Perfecto. Y en esta celda de aquí es donde nosotros vamos a completar nuestra fórmula. Para empezar quiero enseñaros dos conceptos. Uno, cómo invertir una cadena y dos, cómo generar una secuencia invertida, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de del 1 al 5, por ejemplo, pues que sea del 5 al 1. Esa secuencia es muy sencilla. Fijaos, nosotros tenemos la fórmula secuencia, ¿de acuerdo? Esta fórmula sabemos que si yo, por ejemplo, pongo aquí 5 elementos sin indicarle ningún otro parámetro, me va a devolver una matriz de 5 elementos. Si es cierto que en el Excel Online no es necesario pulsar Control Shift Intro, sino que él directamente ya nos extrae cada uno de los elementos de la matriz en el caso de que el resultado que nos esté devolviendo la fórmula sea una matriz, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a borrar esto y ahora vamos a invertir esto. Bueno, pues sencillamente escribimos secuencia. A continuación le ponemos el número de filas. Bueno, por ejemplo, imaginaos, la celda A1 contiene 4 cifras, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo le voy a poner aquí 4. Luego me dice las columnas. Bueno, solo tengo una columna porque realmente es la columna A. A continuación me dice el inicio. ¿En qué inicio tiene que empezar esa serie? Bueno, pues va a empezar en 4. ¿Y qué paso le voy a dar? Bueno, pues en vez de darle un paso positivo, le voy a dar un paso negativo. Por tanto, le voy a decir que sea -1. Entonces yo ahora le doy a intro y automáticamente tengo esa matriz, pero en un orden descendiente, que es lo que yo quiero, es decir, de 4 a 1. Perfecto, ya tenemos eso. Entonces ahora, ¿cómo extraemos esos caracteres directamente o invertimos realmente una cadena de texto? Pues es muy sencillo. En este caso, aunque la celda A1 no deja de ser un número, es decir, no es una cadena de texto, pues como veis está alineada a la derecha, eso implica de que es un número. Si estuviera alineado a la izquierda, implicaría que sería una cadena de texto, ¿de acuerdo? En este caso lo tenemos perfecto, es un número. Entonces, ¿cómo extraer los caracteres de un número? Porque realmente no es una cadena de texto, es un número. Bueno, en Excel le es indiferente, ¿de acuerdo? En esta fórmula que se extrae, realmente no va a evaluar o a chequear más bien si realmente ese número es esa celda es un número o es una cadena de texto. Entonces, ponemos extrae. La fórmula extrae. A continuación nos dice el texto. Bueno, pues vamos a pasarle la referencia a la celda A1. Luego nos dice la posición. Aquí es donde nosotros vamos a incluir secuencia, ¿de acuerdo? La fórmula secuencia, porque le vamos a pasar en este segundo argumento, en vez de un número fijo, es decir, un literal, le vamos a pasar una matriz. De esa manera nos va a iterar por toda esa matriz y nos va a extraer los caracteres en función de lo que digamos y de la posición que le determinemos. En este caso, como queremos invertir esa cadena de texto, o ese número más bien, pues entonces tendremos que invertir esta secuencia. Por tanto, ¿en qué va a empezar? Bueno, pues va a empezar en la longitud de A1 concretamente. Luego, ¿cuántas columnas va a tener? Pues va a tener una. ¿En qué se va a iniciar o en qué posición se va a iniciar? Pues en el largo también, ¿de acuerdo? Por tanto le vamos a poner A1. ¿Y qué paso va a tener? Pues negativo, el mismo que vimos antes, ¿de acuerdo? Y
Por último, le tenemos que indicar a extrae cuántos caracteres queremos que extraiga. Bueno, pues quiero que extraiga uno exclusivamente. Le doy a intro y fijaos que, claro, aquí no aprecio ninguna diferencia puesto que el número es Capicúa. Pero si yo pongo aquí 1, 2, 3, 4 y le doy, fijaos que me ha devuelto el número invertido. Eso sí, convertido a una matriz. Entonces, para yo evitar trabajar con matrices, lo que tengo que hacer es agrupar todas esas matrices, todos esos elementos de la matriz en un número. Se hace muy sencillo. Editamos la fórmula y aquí le pasamos la fórmula con cat, ¿de acuerdo? De esta manera le damos a intro y fijaos que yo ahora tengo una cadena de texto. Pero si yo hago una comparación entre A1 igual a B1, fijaos que me está devolviendo falso. ¿Por qué? Porque realmente esto, si os dais cuenta, está alineado a la izquierda, y el otro número, la otra celda A1, está alineada a la derecha. Eso quiere decir que en A1 yo contengo una cifra numérica y que en B1 lo que contengo realmente es una cadena de texto. Entonces, Excel al hacer esa comparativa me está diciendo que son elementos completamente diferentes. Aparte, de que esto no es Capicúa, pero da igual, aunque yo ponga aquí un número Capicúa, me está diciendo falso también, ¿de acuerdo? En este caso sí que era cierto de que eran diferentes porque no era un número Capicúa, pero la condición que se debe cumplir para que sea un número Capicúa es que el número original y el invertido sean exactamente iguales. Pero si os dais cuenta, aquí son exactamente iguales, pero también la comparación me está diciendo que sea falso. Entonces imaginaos que yo ahora pongo aquí valor. Valor es una fórmula que transforma el argumento en cadena de texto que le pasamos a un valor numérico. Entonces, si yo ahora le doy a intro, fijaos que ahora sí me está diciendo verdadero. Por tanto, la condición se está cumpliendo. Si yo ahora le paso 1, 2, 3, 4 y le doy a intro, fijaos que está haciendo la misma comparación que antes, pero me está dando falso. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo creo que ya tenemos todo perfectamente comprendido para poder establecer una fórmula un poco más genérica que me calcule realmente si ese número es Capicúa o no, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a utilizar la fórmula let. La fórmula let realmente lo que hace es asignarle a un grupo de fórmulas un nombre que puedo reciclar en otras fórmulas dentro de esa misma fórmula de let, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué nombre le voy a poner yo? Voy a iniciar esto llamando a num y le voy a pasar a 1. Realmente esto es un capricho porque no voy... vamos a utilizar letras mayúsculas en todo. Let, voy a pasarle aquí num y a continuación le voy a pasar el nombre de la celda que quiero renombrar, ¿de acuerdo? Quiero darle ese número, eso sí, con un ámbito exclusivamente interno de la fórmula let, ¿de acuerdo? Yo si quiero utilizar la variable num fuera de let no me va a dejar, Excel de hecho no la va a reconocer. Bien, a continuación si yo pongo num aquí y le doy a intro, me está devolviendo el mismo valor que tengo en la celda 1, por tanto hasta ahí vamos bien. Perfecto, ahora voy a hacer algo más. Voy a calcular una variable que le voy a llamar longitud y voy a calcular el largo precisamente de A1, o puedo poner de num aquí directamente, ¿de acuerdo? Cierro y fijaos, si yo pongo largo y le doy a intro, bueno, me devuelve nombre, ¿por qué? Vale, porque no es largo, es long. Me he equivocado aquí. Es long, le damos a intro y fijaos que me está devolviendo 4, que es correcto porque es la longitud de ese número. Perfecto, seguimos. Entonces, no quiero long, yo lo que quiero es una secuencia, quiero crear una serie que me vaya desde la longitud hasta realmente el 1, ¿de acuerdo? El último carácter. Bien, pues entonces voy a crear mi serie aquí, punto y coma, y voy a utilizar secuencia. Entonces, en secuencia, ¿esta secuencia en qué va a empezar? Bueno, va a empezar en long, como vimos antes, ¿de acuerdo? ¿Cuántas columnas va a tener? Una. ¿Qué inicio va a tener? Long también. ¿Y qué incremento o qué paso? -1, ¿de acuerdo? Y si ahora yo le doy aquí a serie, fijaos que lo que me va a devolver es 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque este número tiene 4 caracteres. Si yo pusiera 5, fijaos que me está dando un elemento más, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con 4, aunque realmente nos es indiferente porque la fórmula se va a aplicar a cualquier longitud de número, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos aquí serie. Entonces ahora vamos a extraer y para extraer los caracteres, como me va a devolver una matriz de caracteres, yo voy a llamarle chars, ¿de acuerdo? Esto por convenio. En la mayoría de los lenguajes de programación, cuando extraemos los caracteres de una cadena de texto, aunque la mayoría de ellos, la propia cadena ya es un array de caracteres, pero vamos a llamarle chars. Y a continuación voy a utilizar la fórmula extrae y entonces le voy a pasar. ¿Qué le voy a pasar? Bueno, pues le voy a pasar num inicialmente, ¿de acuerdo? Es decir, el número, que es la celda A1. A continuación le voy a pasar la posición inicial. Bueno, hemos calculado la serie, pues entonces le voy a pasar serie. Y a continuación le voy a pasar cuántos caracteres quiero extraer. Pues quiero extraer 1, nada más. Cierro y fijaos, si yo ahora represento chars,
y le doy a intro, me está obteniendo una matriz de cada uno de esos números, ¿de acuerdo? 4, 3, 2, 1, que bueno, en este caso se corresponde con lo mismo de la serie, pero si yo aquí pongo 5, 6, 7, 8, 9 y le doy, pues me devuelve el mismo número pero invertido. Perfecto. Voy a hacer el siguiente paso, que le voy a llamar INV de número invertido, y a continuación voy a decir concat. ¿Y qué voy a concatenar? Pues voy a concatenar chars. De esta forma. Y ahora voy a devolver INV. Entonces fijaos, le doy a intro y me devuelve un error. ¿Por qué me devuelve un error? Vale, me devuelve un error porque no quité esta variable de aquí. Perfecto, así. Le doy a intro y fijaos que ahora me devuelve el mismo número pero invertido, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo prácticamente la condición. De hecho, voy a utilizar este mismo INV aquí en... vamos a ir aquí a concat y le voy a poner aquí directamente la fórmula valor para que me evalúe esta concatenación de caracteres como un número. Fijaos, si yo ahora le doy a intro ya ha cambiado la alineación, ¿de acuerdo? Ya está a la derecha como normalmente Excel expresa una cantidad numérica. Bien, vamos a volver a pulsar F2 y entonces, ya por último, lo único que me queda es una comparativa, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a devolver aquí que si num es igual a INV, pues entonces que me devuelva, por ejemplo, verdadero. Y por el contrario, que me devuelva falso, directamente así. ¿Y qué es lo que voy a devolver ahora? Bueno, pues esta misma fórmula, ¿de acuerdo? Porque ya no le he asignado un nombre, sino que lo que estoy devolviendo es directamente esa fórmula. Si yo le doy a intro, aquí me devuelve falso, pero si yo pongo 1, 2, 1, 2, 2, 1 y le doy a intro, me devuelve verdadero. Si pongo 12, 2, 2, 1, de nuevo, pues me devolverá verdadero. Y si pongo cualquier otro número aleatorio, me devolverá falso. Por tanto, ya tengo mi fórmula para determinar si un número es o no capicúa creada, ¿de acuerdo? Fijaos que es una fórmula un poco larga porque yo me he extendido bastante, pero realmente muchas de estas fórmulas se podrían utilizar anidadas dentro de, por ejemplo, la fórmula extrae. Aquí podríamos directamente hacer referencia a la celda A1 y no a num, y por supuesto serie crearla aquí directamente secuencia. Y luego la salida de extrae podríamos concatenarla directamente aquí, en vez de chars directamente utilizar el resultado que nos devuelve extrae y obviamente el resultado que nos devuelve concat incluirlo dentro de la fórmula valor y aquí ya directamente comparar la celda A1 con ese valor que me devuelve toda esa anidación de fórmulas que acabo de comentar ahora, ¿de acuerdo? Y entonces ya devolver verdadero o falso. Es decir, todo esto se podría agrupar en una única fórmula, pero para ir explicando detalle paso a paso esta fórmula, pues es mejor desgranarla de esta manera, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando haces un vídeo como este que quieres enseñar realmente el funcionamiento de estas fórmulas. ¿Se podría agrupar? Por supuesto, y se puede hacer en una sola fórmula. Bueno, en una sola fórmula, esto es una sola fórmula, pero quiero decir que en un solo cálculo sin tanta variable se podría hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Es decir, anidando cada una de las fórmulas, pues utilizándolas como argumentos, ¿de acuerdo? De la siguiente fórmula y así sucesivamente. Bueno, yo espero que este vídeo os haya servido para ampliar un poco más los conocimientos que tenéis en Excel. Quizá haya alguna otra forma de calcular si un número es capicúa o no, pero bueno, la mayoría de los lenguajes de programación se calcula así, ¿de acuerdo? Se invierte el número y se hace una comparativa si es igual. Y de esa forma, pues obtenemos un resultado verdadero o falso en función del número que hayamos evaluado. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.